Tal vez tú, que estás escuchando esta historia ahora, te has preguntado alguna vez qué se siente crecer con una madre que no te quiere. No que te quiera mal, no que se equivoque, sino que simplemente no te quiera. Esta es la historia de Lucía y de Carmen, la mujer que la trajo al mundo, pero nunca la dejó entrar en su corazón. ¿Alguna vez has sentido que el lugar donde deberías estar más segura es precisamente donde más te lastiman? Dicen que el amor de una madre es incondicional, que es el único refugio puro en un mundo cruel. Pero, ¿qué sucede cuando el refugio es el que se incendia? ¿Qué haces cuando la persona que te dio la vida es la misma que intenta arrebatártela pedazo a pedazo, palabra tras palabra? Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir que la victoria más grande no es la venganza, sino la libertad. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina, pero para Lucía el día siempre comenzaba en penumbras. Se encontraba frente al fregadero, lavando las tazas del café con una delicadeza extrema, casi con miedo de que el sonido de la porcelana chocando entre sí despertara la ira que siempre habitaba en el comedor. En su mente, Lucía repasaba cada movimiento. Sabía que 1 milímetro de descuido era suficiente para arruinarle la mañana. Sus manos, agrietadas por el agua fría y el jabón fuerte, temblaban ligeramente mientras el agua corría, un sonido que para ella era una cuenta regresiva hacia el primer insulto del día. ¿Es que no puedes hacer nada bien, Lucía? La voz de Carmen cortó el aire como un látigo, fría y afilada, desde el otro lado de la barra de mármol. Lucía cerró los ojos un segundo, inhalando profundamente el aroma del café que ya no le despertaba placer, sino ansiedad. Carmen estaba sentada a la mesa, impecable. A pesar de ser temprano, vestía un traje de seda azul y su cabello estaba perfectamente peinado, sin un solo mechón fuera de lugar. Sus uñas, pintadas de un rojo sangre que parecía advertir peligro, golpeaban rítmicamente la madera de la mesa. Miraba a su hija con una mezcla de lástima y asco, como quien observa una plaga molesta en un jardín de lujo. «He lavado las tazas 3 veces, mamá», respondió Lucía con voz suave, casi en un susurro, tratando de que su tono no proyectara ninguna emoción que pudiera ser interpretada como insolencia. «Pues lávalas 1/4, todavía veo una mancha de grasa. Pero claro, ¿qué puedo esperar de ti? Mírate, te has puesto ese vestido otra vez, te hace ver más ancha de lo que ya eres. ¿No te da vergüenza salir hacia la calle? La hija de mi amiga Elena acaba de comprarse una talla pequeña. Y tú, bueno, tú pareces no tener voluntad para nada. Eres un recordatorio constante de mi mala suerte. A veces me pregunto si de verdad eres consciente de lo mucho que me cuesta fingir que estoy orgullosa de ti cuando salimos por esa puerta». Lucía bajó la mirada hacia su vestido verde oscuro. Era su favorito porque la hacía sentir protegida. Era como una armadura de tela en un mundo de espinas, pero bajo el escrutinio de su madre, la seda empezó a sentirse pesada y grotesca sobre su piel. Carmen no se detuvo ahí. Se levantó de la silla con la elegancia de una pantera y caminó hacia ella, rodeándola, evaluando cada defecto con ojos de cirujano. «Ojalá hubiera sido como tu prima Sofía», continuó Carmen, ajustándole el cuello del vestido con un tirón brusco que casi le corta la respiración. «Ella sí es un orgullo, inteligente, delgada, siempre con una sonrisa que ilumina la habitación. Tú, en cambio, siempre tienes esa cara de mártir, como si el mundo te debiera algo. ¿Qué te falta? Te he dado un techo, comida, una educación que claramente has desperdiciado. Nunca fuiste suficiente, Lucía. Desde que naciste siempre fuiste complicada, un error que trato de corregir todos los días, pero pareces empeñada en decepcionarme». Lucía no respondió. Había aprendido hace años que cualquier palabra era combustible para el incendio de Carmen. En su interior, el silencio era su única posesión. Pensaba, si no digo nada, el dolor pasará más rápido. Pero por dentro, la niña de 5 años que todavía vivía en ella lloraba, preguntándose por qué su madre prefería el brillo de las apariencias al latido de su propio corazón. A media mañana, el timbre de la casa sonó con una alegría que contrastaba con la pesadez del ambiente interno. Eran las vecinas del barrio, las damas de la alta sociedad que Carmen tanto se esmeraba en impresionar. En un segundo, la mujer fría y despiadada que acababa de humillar a su hija en la cocina desapareció por completo. Carmen se puso su máscara de santa, esa que tenía tan bien ensayada que a veces ella misma parecía creerse su propia mentira. «Pasen, pasen, queridas», exclamó Carmen con una calidez que Lucía nunca había conocido en privado.
Lucía, por favor, trae las galletas y el té que preparamos con tanto esmero. Y no pongas esa cara, hija, que nuestras invitadas pensarán que no te gusta ayudar en casa. Saben que soy un poco estricta, pero es solo porque quiero lo mejor para ella. Lucía salió de la cocina con la bandeja de plata, sus pasos medidos para no cometer errores. Mientras servía el té con movimientos mecánicos, escuchaba cómo Carmen se convertía en la protagonista de una tragedia ficticia diseñada para ganar simpatía y admiración. Y... «Ay, Elena, no sabes lo difícil que es», decía Carmen, suspirando dramáticamente mientras se llevaba una mano al pecho. Lucía siempre ha sido tan retraída. He gastado fortunas en psicólogos, en cursos de motivación, en los mejores consejos, pero parece que no quiere salir adelante. Es una carga que llevo con amor, porque soy su madre, pero a veces el peso me vence. Me pregunto qué hice mal para merecer una hija que no aprecia mis sacrificios. Ella no trabaja, no tiene metas, vive en las nubes mientras yo me encargo de mantener el nombre de esta familia en alto. Las vecinas miraban a Lucía con una mezcla de desprecio y lástima. Lucía sentía que el aire le faltaba en esa sala llena de perfumes caros y hipocresía. Quería gritar que ella trabajaba por las noches hasta el amanecer para que el negocio familiar no se hundiera, que ella era quien realmente gestionaba las crisis económicas de la casa de forma anónima para que Carmen no perdiera su estatus, pero sabía que la voz de Carmen siempre sería más fuerte. Carmen controlaba la narrativa del pueblo. Ella era la víctima santa y Lucía era el parásito ingrato. «Pobrecita Carmen», murmuró una de las mujeres mientras tomaba un sorbo de té. «Tienes el cielo ganado con ella. Si fuera mi hija, ya las habría puesto en la calle para que aprendiera lo que es la vida de verdad. Pero tú eres demasiado buena. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho». Lucía terminó de servir y se retiró a su cuarto sin mirar a nadie. En el pasillo, el silencio de la casa parecía burlarse de ella, recordándole que en ese teatro ella solo era el utilero que todos odiaban por no brillar tanto como la protagonista. Lucía se sentó en el suelo de su habitación, el único rincón del mundo donde Carmen no entraba porque decía que olía a fracaso y estancamiento. Abrió una pequeña caja de madera que guardaba celosamente debajo de una tabla suelta del armario. Dentro no había joyas ni dinero, sino los restos de una infancia que nunca llegó a florecer. Sacó una fotografía vieja de cuando tenía 7 años. Estaba en un festival escolar, disfrazada de mariposa con alas de cartulina que ella misma había pintado con purpurina. En la foto, Lucía no miraba a la cámara, miraba hacia la puerta de entrada del auditorio con una esperanza que dolía ver. Recordó ese día con una claridad que todavía le quemaba la garganta. Había practicado su coreografía durante semanas, incluso bajo la lluvia en el patio, solo para que Carmen la viera triunfar. Cuando llegó el momento de salir al escenario, sus ojos recorrieron cada fila de sillas. Todas las madres estaban allí, grabando con sus cámaras, aplaudiendo con orgullo, secándose las lágrimas de felicidad. Pero la silla que debía ocupar Carmen estaba vacía. Carmen se había quedado en casa porque tenía una migraña terrible, causada por la decepción de las notas de Lucía. Al llegar a casa después del festival, todavía con las alas puestas y el corazón latiendo rápido, Lucía corrió hacia su madre con la esperanza de un abrazo. «Mamá, mira mis alas. La maestra dijo que fui la mariposa que más alto saltó». Carmen ni siquiera levantó la vista de su revista de decoración. «Quítate eso, Lucía. Pareces una polilla gorda con ese cartón encima. ¿Y de verdad crees que dar saltos es un talento? Deberías dedicarte a estudiar algo útil, aunque con esa cabeza dudo que llegues a ser alguien de quien yo pueda hablar con orgullo. Solo haces el ridículo y me haces quedar mal». Ese fue en el día en que Lucía decidió que sus triunfos nunca más serían para su madre. Ese día, la niña que buscaba aprobación murió de frío y nació la mujer que aprendería a construir su propia luz en la más absoluta oscuridad. Los recuerdos se sucedían como una película de terror psicológico en su mente. Recordó su adolescencia, la época en que Carmen convirtió el cuerpo de Lucía en su principal blanco de ataque. Cada comida se convirtió en un interrogatorio. Cada mirada en el espejo era un juicio final. «Mírate, Lucía», le decía Carmen cuando cumplió 15 años, pellizcándole el brazo con tanta fuerza que le dejaba marcas amoratadas. «Tienes la misma constitución descuidada que la familia de tu padre. Fracasados, perezosos y sin gracia. Si no controlas lo que te metes a la boca, nadie te va a querer nunca. ¿Quién va a fijarse en una mujer que no tiene la disciplina de mantenerse impecable?
me das vergüenza ajena cuando caminamos juntas. Carmen nunca la defendió de nada, ni de los acosadores en la escuela, ni de las burlas de los primos. Al contrario, Carmen era la primera en iniciar las burlas para fortalecer su carácter. Lucía recordaba haber llorado en el baño de la escuela secundaria, mientras recordaba cómo su madre le decía a una profesora frente a otros padres en una reunión que Lucía no tenía madera para el éxito, que era mejor que no la presionaran porque simplemente su inteligencia era limitada. El rechazo de Carmen no era un error momentáneo, no era el resultado del cansancio. Era una decisión diaria y consciente de mantener a Lucía bajo su bota. Carmen necesitaba que Lucía fuera pequeña para ella sentirse gigante. Necesitaba que Lucía fuera infeliz para ella poder interpretar su papel favorito, la madre mártir que carga con una cruz demasiado pesada. Los años pasaron, pero el veneno de Carmen solo se hizo más concentrado. Lucía cumplió 25 años y Carmen decidió que era el momento perfecto para su mayor espectáculo hasta la fecha. Organizó una cena de gala para celebrar la supuesta paciencia que ella tenía como madre. Lucía fue obligada a asistir, vestida con ropa que Carmen eligió para hacerla ver opaca y sin vida. Esa noche, frente a los invitados más importantes del círculo de Carmen, la madre se puso de pie, alzando una copa de cristal tallado. «Quiero brindar por la familia», dijo Carmen, su voz cargada de una falsa emoción que engañaba a todos menos a su hija. «Y quiero brindar especialmente por mi hija Lucía. Brindo porque algún día, por fin, despierte de este letargo y deje de ser la decepción constante que ha decidido ser. Aunque ya casi he perdido la esperanza y mis ojos se han cansado de llorar por sus fracasos, aquí seguiré, siendo su madre, aguantando el peso de su inutilidad con la frente en alto. Por la resignación de una madre». Los invitados aplaudieron con una hipocresía que llenaba la habitación. Lucía, que estaba de pie cerca de la mesa, sintió que algo dentro de ella finalmente se convertía en piedra. Sus manos temblaron y la bandeja de cristal que sostenía se deslizó de sus dedos. El sonido de los platos rompiéndose contra el mármol fue como un disparo que detuvo el tiempo. «¡Lucía!», gritó Carmen, su máscara de santa cayendo para revelar al monstruo de siempre. «Eres una inútil total. Ni siquiera puedes sostener una bandeja sin dar un espectáculo. Mírate, has arruinado mi cena. Lárgate de aquí ahora mismo. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que entiendas que eres una vergüenza para este apellido. Ojalá nunca hubieras nacido». Lucía no bajó la cabeza, no lloró, no pidió perdón. Miró a su madre con una frialdad que heló la sangre de Carmen. «Tienes razón, mamá», dijo Lucía con una voz que sonaba como el viento en un cementerio. «Ojalá nunca hubiera nacido de ti, pero no te preocupes, ya no tendrás que fingir más». Lucía se dio la vuelta y salió de la casa bajo la lluvia, sin mirar atrás, sintiendo que por fin el aire entraba en sus pulmones, aunque fuera un aire gélido y lleno de soledad. Meses después de aquel incidente, Carmen creía que todavía tenía el control de la situación. Se acercaba el evento más importante del año, la gala de la ciudad, donde se premiaba a la personalidad más influyente y exitosa. Carmen había gastado sus últimos ahorros en un vestido de diseñador, convencida de que su labor social y su estatus la harían brillar. Sin embargo, los rumores de que sus deudas la estaban asfixiando ya corrían por los pasillos. En medio de la gala, mientras Carmen intentaba presumir ante sus amigas, el presentador tomó el micrófono. «Esta noche, el premio a la excelencia y el desarrollo es para la mente detrás de los proyectos más ambiciosos de nuestro país. Una mujer que ha trabajado desde el anonimato para salvar empresas en ruinas y construir futuro. Recibamos a la arquitecta y empresaria, Lucía». El silencio que siguió fue atronador. Carmen se quedó paralizada, con la copa a medio camino de su boca. Sus amigas se giraron a verla con expresiones de burla contenida. Entonces, Lucía entró al salón. Lucía no era la sombra que Carmen recordaba. Vestía un traje de seda blanca que emanaba poder y seguridad. Caminaba con la cabeza en alto, su presencia silenciando los murmullos de todo el salón. Carmen, en un arrebato de orgullo y locura, se abrió paso entre la multitud y gritó antes de que Lucía llegara al escenario: «Esto es un error. Esta niña no ha construido nada. Ese dinero es mío. Todo lo que ella tiene es porque yo se lo permití. Lucía, deja de hacer el ridículo y vuelve a la cocina, que es donde perteneces». La gente empezó a grabar con sus teléfonos. El escándalo era absoluto. Lucía se detuvo frente a su madre, pero no la miró con odio. La miró con una lástima profunda, la misma lástima que se le tiene a alguien que está gritando en un idioma que ya nadie habla.
Mamá, por favor, detente, dijo Lucía con calma. No me obligues a hacer esto frente a todos. ¿A hacer qué? Si eres una fracasada, diles a todos que eres una mentirosa, chilló Carmen, su rostro rojo de furia y envidia. Diles tú, mamá, respondió Lucía, entregándole un sobre que llevaba en la mano. Diles que la empresa que te ha estado pagando la casa y las deudas durante los últimos 5 años es la mía. Diles que el benefactor anónimo que salvó tu apellido de la cárcel por fraude fiscal el año pasado fui yo. Te he estado manteniendo en secreto porque sabía que si te enterabas, intentarías destruir mi carrera igual que intentaste destruir mi alma. Pero hoy se acabó. Carmen abrió el sobre. Eran los extractos bancarios, las transferencias de la empresa de Lucía a la cuenta personal de Carmen. Todo estaba ahí. La humillación pública fue devastadora. Carmen, la mujer que se jactaba de mantener a su hija inútil, había estado viviendo de las sobras de la hija que despreciaba. Esa misma noche, al regresar a la mansión, Carmen encontró sus maletas en la puerta, pero no eran las maletas de Lucía, eran las suyas. Un grupo de hombres de negro estaba cambiando las cerraduras. ¿Qué significa esto?, gritó Carmen, golpeando la puerta. Esta es mi casa. Lucía, sal de aquí ahora mismo. Lucía salió, pero no para dejarla entrar. Llevaba su abrigo y las llaves de su propio coche. Esta casa ya no es tuya, mamá. El banco la ejecutó hace 3 días por las deudas que ocultaste. Yo la compré en la subasta para que no terminaras en la calle de inmediato, pero he decidido venderla a una fundación de niños huérfanos. Ellos sí sabrán lo que es valorar un techo. No puedes hacerme esto. Carmen cayó de rodillas intentando abrazar las piernas de Lucía. Soy tu madre, me debes todo. Me vas a dejar en la calle después de que te di la vida. Me diste la vida, Carmen, pero pasaste 25 años intentando que me arrepintiera de tenerla, dijo Lucía, apartándose con suavidad pero con firmeza. Te he dejado un depósito en una cuenta para que alquiles un apartamento pequeño y vivas con sencillez. Ya no habrá lujos, ya no habrá empleadas a las que humillar, ya no habrá una hija a la que pisotear para sentirte importante. Pasaron 6 meses. Carmen vivía en un apartamento oscuro y estrecho en las afueras. Su belleza se había marchitado rápidamente bajo el peso del odio y la soledad. Sus amigas la habían bloqueado de todas partes. Un día, Carmen fingió un ataque al corazón. Llamó a la oficina de Lucía gritando que se estaba muriendo, que necesitaba verla por última vez. Lucía llegó al pequeño apartamento. Encontró a Carmen en la cama, rodeada de frascos de pastillas vacíos y botellas de vino. Carmen, al verla entrar, intentó sonreír con debilidad. Hija, has venido. Sabía que en el fondo me amabas. Perdóname por todo. Fue el estrés, fue la presión social, pero ahora estamos solas. Podemos empezar de nuevo. Tú tienes tanto dinero. Llévame contigo a tu nueva mansión. Prometo ser buena. Prometo decirles a todos que eres la mejor hija del mundo. Lucía se sentó en una silla frente a la cama, pero no le tomó la mano. Se limitó a mirarla mientras Carmen seguía hablando, planeando una vida de lujos a costa de su hija. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mamá?, interrumpió Lucía. Que incluso ahora, supuestamente en tu lecho de muerte, no has preguntado cómo estoy yo. No has preguntado si soy feliz. Solo estás hablando de dinero, de mansiones y de lo que yo puedo hacer por ti. Pero si soy tu madre, gritó Carmen sentándose en la cama, olvidando su supuesto ataque al corazón. Tú tienes la obligación moral de cuidarme. Es la ley de la vida. La ley de la vida dice que el amor se cultiva, respondió Lucía, levantándose. Yo te amé, mamá. Te amé con una intensidad que casi me mata. Te amé cuando me llamabas gorda. Te amé cuando me decías inútil. Te amé cuando me dejaste sola en aquel festival. Pero el amor que se desprecia todos los días no es infinito. Se desgasta, se rompe y un día simplemente se acaba. Carmen empezó a gritar insultos, revelando su verdadera naturaleza una vez más. Llamó a Lucía monstruo, hija maldita y desalmada. Lucía escuchó cada palabra con una calma aterradora. Este es el último sonido que quiero recordar de ti, Carmen, dijo Lucía mientras caminaba hacia la puerta. Tus insultos, porque me recuerdan exactamente por qué tengo que irme. He dado instrucciones a mi abogado para que sigan pagando tu renta, pero he cambiado mi número, he vendido mi empresa y me mudo al extranjero. No me busques. Para el mundo y para ti, Lucía ha dejado de existir. No me puedes dejar sola, aulló Carmen, corriendo tras ella, pero tropezó con su propia amargura y cayó al suelo. Lucía, vuelve aquí, te lo ordeno. Lucía cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue en el punto final de una historia de terror que duró 2 décadas. Carmen se quedó gritando en el pasillo vacío.
pero esta vez nadie la escuchaba. Ya no había público para su teatro. Años después, en una ciudad lejana, Lucía camina por un parque de la mano de una niña pequeña. La niña tropieza y se ensucia el vestido. Lucía se agacha, la toma en brazos y le da un beso en la frente. No pasa nada, mi amor, solo es un poco de tierra. Tú eres lo más hermoso que tengo, le dice con una ternura que Carmen nunca conoció. Lucía ha sanado, pero la cicatriz está ahí, recordándole que el amor es una elección diaria. Mientras tanto, en una habitación fría, Carmen mira por la ventana. Tiene una fotografía de Lucía, la única que pudo rescatar. Pero en la foto, Lucía tiene 7 años y mira hacia la puerta, buscando a alguien que nunca llegó. Carmen llora, pero sus lágrimas no son de arrepentimiento, sino de soledad. Se da cuenta de que tuvo en sus manos un diamante y decidió tratarlo como basura, hasta que el diamante decidió irse a brillar a otro lugar. El amor que se desprecia todos los días no desaparece de golpe. No se evapora en una sola pelea. El amor se va muriendo poco a poco, con cada silencio, con cada crítica hiriente, con cada desprecio disfrazado de consejo. Y cuando ese amor finalmente decide irse, se va para siempre y no vuelve. No todos los padres pierden a sus hijos por rebeldía, por malas juntas o por vicios. Algunos padres, los más orgullosos, los más ciegos, pierden a sus hijos por su propia incapacidad de amar sin condiciones. Pierden a sus hijos por preferir la perfección al afecto y la imagen pública a la paz del hogar. Y tú, que estás escuchando esto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que lo amabas sin pedirle nada a cambio? ¿Estás cuidando el corazón de las personas que tienes cerca o estás intentando moldearlas a tu imagen y semejanza? A veces creemos que la familia es para siempre y que podemos tratar a los nuestros de cualquier manera porque al final tendrán que perdonarnos. Pero la realidad es mucho más dura. El perdón puede llegar, pero la cercanía no se recupera. No esperes a quedarte en una casa vacía para darte cuenta de que lo que realmente valía la pena no eran tus logros, ni tu orgullo, sino esa persona que siempre estuvo ahí intentando que la vieras. No pierdas a quienes te aman por un orgullo que no te abrazará en las noches, porque el día que ellos decidan cerrar la puerta, no habrá gritos ni súplicas que los hagan volver. El silencio será tu único compañero y será un silencio que tú mismo construiste palabra por palabra.